La noche del 15 de marzo de 1980, Puebla dormía bajo una luna menguante que apenas iluminaba las calles empedradas del barrio de La Luz. El aire frío de la madrugada traía consigo el olor a tortillas recién hechas de las panaderías que ya comenzaban su jornada, mezclado con el humo de los camiones de carga que atravesaban la ciudad rumbo a la Ciudad de México. En una casa modesta de adobe y ladrillo, a pocas cuadras de la estación del ferrocarril, 5 hombres se reunían alrededor de una mesa cubierta con mapas amarillentos y planos detallados que habían conseguido después de meses de preparación. Roberto Villegas, de 42 años, observaba el mapa con la concentración de un cirujano antes de una operación. Sus manos callosas, marcadas por años de trabajo en las vías del tren, trazaban con un lápiz la ruta que cambiaría sus vidas para siempre. A su lado, Joaquín Méndez fumaba un cigarro tras otro, su pierna derecha temblando con ese nerviosismo que nunca lograba controlar antes de un trabajo grande. Enfrente de ellos, los hermanos Ochoa, Mario y Felipe, revisaban por 10ª vez el equipo. Linternas, cuerdas, herramientas para forzar cerraduras y 2 pistolas calibre 38 que habían comprado en el mercado negro de Texmelucan. El 5.º hombre, Armando Soto, el más joven del grupo con apenas 23 años, permanecía en silencio junto a la ventana, vigilando la calle desierta con los ojos entrecerrados. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayéndote estas historias increíbles. El plan era perfecto, o al menos eso creían. Durante 6 meses, Roberto había estudiado cada detalle del transporte de valores que pasaba por Puebla los días 15 de cada mes. El tren llevaba dinero desde las maquiladoras del norte hacia los bancos de la capital, una fortuna en efectivo que viajaba custodiada por apenas 4 guardias armados en un vagón blindado. Pero Roberto conocía un secreto que ni siquiera los directivos del ferrocarril recordaban: el túnel 4. Una antigua estructura construida durante el Porfiriato que atravesaba la Sierra Norte y que había sido clausurada oficialmente en 1965 después de un derrumbe menor. Oficialmente clausurada, sí, pero Roberto sabía que seguía siendo transitable. Había trabajado como mecánico en esa línea durante 15 años antes de que lo despidieran por organizarse con el sindicato, y conocía cada metro de esos túneles mejor que el interior de su propia casa. El tren reducirá la velocidad al entrar al túnel, explicó Roberto por enésima vez, su voz ronca por el tabaco barato. Joaquín y yo subiremos por el techo del vagón, mientras ustedes 3 esperan en el punto de salida con las mochilas. Una vez dentro, tenemos exactamente 8 minutos antes de que el convoy llegue a la siguiente estación en San Martín, Texmelucan. 8 minutos para abrir el vagón, cargar el dinero y saltar antes de que salgan del túnel. ¿Y los guardias?, preguntó Felipe, el mayor de los hermanos Ochoa, un hombre corpulento de 38 años con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Los guardias no son el problema, respondió Roberto. El problema es el túnel mismo. Nadie lo ha usado en 15 años. Puede haber derrumbes, inundaciones, ratas del tamaño de perros. Por eso necesitamos movernos rápido y salir antes de que cualquier cosa salga mal. Armando se giró desde la ventana. Su rostro joven mostraba una mezcla de miedo y excitación. Mi hermana me preguntó anoche a dónde iba. Le dije que tenía trabajo nocturno en la fábrica textil. No sospecha nada, pero si esto sale mal... No va a salir mal, lo interrumpió Mario Ochoa, palmeando su hombro con fuerza. Después de mañana, todos tendremos suficiente dinero para empezar de nuevo. Yo me voy a Guadalajara, abriré ese taller mecánico que siempre he querido. Felipe quiere comprar un rancho en Michoacán.
Roberto pagará las deudas médicas de su esposa. Tú podrás terminar tus estudios, Armando. Y Joaquín, bueno, Joaquín finalmente dejará de deberle dinero a medio Puebla. Joaquín soltó una risa amarga. Esos cabrones de la capital me dieron hasta el 20 para pagar. 20 de marzo o me cortan los dedos. Así que sí, digamos que tengo motivación extra para que esto funcione. La reunión se extendió hasta las 3 de la madrugada. Repasaron cada detalle, cada contingencia, cada posible escenario. Roberto había conseguido los horarios exactos a través de un contacto que todavía trabajaba en la estación, un viejo amigo que le debía varios favores. El tren pasaría por el túnel 4 exactamente a las 2:47 de la madrugada del día 17. Tendrían la oscuridad de su lado y la sorpresa. Los guardias nunca esperarían un asalto en medio de un túnel abandonado, a kilómetros de cualquier pueblo. Cuando finalmente se dispersaron esa noche, cada uno cargaba con el peso de lo que estaban a punto de hacer. Ninguno era un criminal de carrera. Roberto había sido un trabajador honesto hasta que el despido injusto y las facturas médicas de su esposa, enferma de cáncer, lo habían empujado a la desesperación. Joaquín había caído en las apuestas después de perder su trabajo en la construcción. Los hermanos Ochoa venían de una familia campesina que había perdido sus tierras por las deudas con el banco, y Armando, el más joven, simplemente quería salir de la pobreza que había conocido toda su vida, terminar sus estudios de contabilidad y darle a su madre y hermana una vida mejor. Los 2 días siguientes fueron una agonía de espera. Roberto visitó a su esposa en el hospital, mirando su rostro demacrado y amarillento, prometiéndole silenciosamente que pronto tendrían el dinero para los tratamientos que necesitaba. Armando intentó concentrarse en sus clases nocturnas, pero las palabras del profesor se desvanecían en su mente, reemplazadas por imágenes del túnel oscuro y el peso de las mochilas llenas de dinero. Joaquín bebió más de lo habitual, tratando de calmar los nervios que le hacían temblar las manos. Los hermanos Ochoa se despidieron de su madre anciana sin decirle nada, pero ella, con esa intuición que solo las madres tienen, los miró con ojos llenos de preocupación y les hizo prometer que volverían pronto. La noche del 17 llegó con un cielo despejado y frío. A las 11 de la noche, los 5 hombres se reunieron en un claro del bosque a 2 kilómetros de la entrada del túnel 4. Roberto llevaba una mochila con las herramientas y un mapa detallado del interior del túnel que había dibujado de memoria. Joaquín cargaba las cuerdas y los ganchos que necesitarían para subir al techo del tren. Los hermanos Ochoa traían las mochilas vacías, enormes bolsas de lona que habían usado para transportar maíz en el rancho familiar. Armando llevaba las linternas y las baterías extra, además de un botiquín de primeros auxilios que su hermana, enfermera, le había regalado sin saber para qué lo necesitaba. Caminaron en silencio por el bosque, siguiendo un sendero que Roberto conocía bien. La vegetación era densa, helechos gigantes y árboles de oyamel que se elevaban hacia el cielo nocturno. El sonido de sus botas, aplastando las hojas secas, parecía ensordecedor en el silencio de la noche. A lo lejos, un perro aullaba. Más cerca, el ulular de un búho les recordaba que no estaban solos en ese bosque. La entrada del túnel 4 apareció ante ellos como la boca de un monstruo dormido. Las vigas de madera que habían sostenido la entrada estaban podridas y cubiertas de musgo. Una cadena oxidada y un letrero descolorido advertían: peligro, prohibido el paso, Ferrocarriles Nacionales de México. Roberto cortó la cadena con una sierra que chirrió en la noche y luego empujó la puerta de metal que cedió con un gemido agudo y prolongado. El aire que salió del túnel era húmedo y frío, olía a tierra mojada y a algo más,
algo indefinible que hizo que Armando retrocediera un paso. Roberto encendió su linterna y el haz de luz reveló un pasaje que se adentraba en la oscuridad. Las paredes de piedra húmedas y cubiertas de musgo verdoso. El suelo estaba cubierto de charcos y escombros, pedazos de viga caídos y rocas desprendidas del techo. «Dios santo», murmuró Felipe. «¿Estás seguro de que esto es seguro?» «Nada es seguro», respondió Roberto, su voz haciendo eco en el túnel. «Pero es nuestra única oportunidad. El tren pasará en menos de 4 horas. Necesitamos llegar al punto medio del túnel y prepararnos. ¡Vamos!». Entraron en fila india, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillos. El túnel era más largo de lo que Armando había imaginado. Se extendía por más de 3 kilómetros a través de la montaña. Las paredes goteaban agua constantemente, creando pequeños arroyos que corrían por el centro de las vías oxidadas. Cada 50 metros había nichos excavados en la piedra donde los trabajadores del porfiriato se refugiaban cuando pasaban los trenes. Algunos de estos nichos todavía contenían herramientas abandonadas, picos y palas cubiertos de óxido que parecían reliquias de otra época. Joaquín tropezó con algo y cayó de rodillas, soltando una maldición. Cuando enfocó su linterna hacia abajo, vio que había tropezado con un riel torcido, pero no fue el riel lo que lo hizo contener el aliento, sino lo que yacía junto a él: huesos, un esqueleto casi completo, todavía vestido con los restos podridos de un uniforme ferroviario. «¡Mierda!», susurró, arrastrándose hacia atrás. «Roberto, hay un muerto aquí». Los 5 hombres se reunieron alrededor del esqueleto. Roberto lo examinó con su linterna, notando la placa de identificación oxidada que todavía colgaba de su cuello. «Pedro Ramírez, trabajador número 347», leyó en voz alta. «Probablemente quedó atrapado aquí durante el derrumbe del 65. Nunca encontraron todos los cuerpos». «¿Y no te pareció importante mencionarlo antes?», le preguntó Mario, su voz temblando ligeramente. «Los muertos no nos pueden hacer daño», respondió Roberto fríamente. «Son los vivos los que deberían preocuparnos. Sigamos adelante». Continuaron avanzando, pero el descubrimiento había cambiado algo en el grupo. El silencio se volvió más pesado, cada sonido. El goteo del agua, el eco de sus pasos, el crujido ocasional de la madera podrida, parecía cargado de presagios. Armando rezaba mentalmente, algo que no había hecho desde que era niño, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que los protegiera. Después de casi 2 horas de caminata, Roberto levantó su mano para detenerlos. «Aquí», dijo, señalando un punto donde el túnel se ensanchaba ligeramente. «Este es el punto medio. El tren reducirá la velocidad justo aquí porque la pendiente cambia. Joaquín y yo nos posicionaremos en ese nicho de arriba. Cuando el tren pase, saltaremos al techo del vagón blindado. Ustedes 3 esperarán aquí con las mochilas. Una vez que abramos el vagón desde dentro, les lanzaremos el dinero. ¿Entendido?». Todos asintieron. Faltaban menos de 2 horas para que el tren pasara. Se acomodaron para esperar, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mario sacó una foto de su esposa e hijos, mirándola a la luz de su linterna. Felipe comía nerviosamente galletas saladas que había traído en su bolsillo. Joaquín fumaba, las brasas de su cigarro brillando en la oscuridad como un ojo rojo. Armando se había sentado con la espalda contra la pared fría del túnel, pensando en su hermana, en su madre, en la vida que esperaba tener después de esa noche. Roberto permanecía de pie, inmóvil, sus ojos fijos en la dirección por donde vendría el tren. En su mente repasaba cada paso del plan, buscando errores, buscando lo que pudiera haber olvidado. Pero no había nada. Todo estaba perfecto.
En unas pocas horas serían ricos. En unas pocas horas sus problemas habrían terminado. No tenía idea de cuán equivocado estaba. A las 2:30 de la madrugada sintieron la primera vibración. Era sutil al principio, apenas un temblor en el suelo que podría haberse confundido con un ligero sismo, pero Roberto lo reconoció inmediatamente. «Ya viene», susurró. «Prepárense». La vibración se intensificó, convirtiéndose en un rugido sordo que hacía temblar las paredes del túnel. Pequeñas piedras comenzaron a caer del techo. El sonido se volvió ensordecedor, un estruendo metálico que llenaba cada centímetro del espacio. Y entonces una luz cegadora apareció en la distancia, cortando la oscuridad como un cuchillo ardiente. Roberto y Joaquín se posicionaron en el nicho elevado, sus músculos tensos, listos para saltar. Los hermanos Ochoa y Armando se pegaron a la pared, protegiendo las mochilas vacías del viento que el tren traería consigo. El convoy apareció como un dragón mecánico, escupiendo humo y chispas. La locomotora pasó primero, su rugido llenando el túnel con un sonido apocalíptico. Luego vinieron los vagones de carga, uno tras otro, una sucesión interminable de metal oxidado y madera astillada. Y finalmente, exactamente donde Roberto había predicho, apareció el vagón blindado. «¡Ahora!», gritó Roberto, aunque su voz apenas se escuchaba sobre el estruendo del tren. Ambos saltaron, sus manos aferrándose a los bordes del techo del vagón. Joaquín logró subir primero, extendiendo su mano para ayudar a Roberto. Durante un momento terrible, Roberto colgó del costado del vagón, sus pies buscando apoyo mientras el tren avanzaba a toda velocidad. Pero finalmente logró subir, rodando sobre el techo metálico y respirando con dificultad. El plan era abrir la escotilla de ventilación que Roberto sabía que existía en estos vagones antiguos. Había traído las herramientas específicas necesarias, cinceles y palancas que había robado de su antigua estación de trabajo. Trabajaron frenéticamente, conscientes de que cada segundo los acercaba más a San Martín Texmelucan, donde el tren se detendría y todo estaría perdido. La escotilla finalmente cedió con un crujido. Roberto la levantó y miró hacia el interior del vagón. 4 guardias, tal como esperaba, pero todos estaban dormidos o distraídos, confiados en que nadie sería lo suficientemente loco como para asaltar un tren en movimiento dentro de un túnel abandonado. «Joaquín, baja primero», susurró Roberto. «Yo te cubriré». Pero cuando Joaquín comenzó a descender por la escotilla, uno de los guardias levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Por un segundo que pareció durar una eternidad, nadie se movió. Luego el guardia gritó y alcanzó su arma. Todo se desató en caos. Roberto saltó a través de la escotilla, cayendo sobre el guardia antes de que pudiera disparar. Joaquín aterrizó torpemente, torciéndose el tobillo, pero levantándose de inmediato. Los otros 3 guardias se despertaron, alcanzando sus armas, gritando confundidos en la oscuridad del vagón. Un disparo resonó, ensordecedor en el espacio cerrado. Roberto sintió algo caliente rozar su brazo. Joaquín golpeó a otro guardia con la linterna, rompiéndole la nariz. Sangre, gritos, el estruendo del tren, todo se mezclaba en una pesadilla de violencia y terror. Roberto finalmente logró someter al guardia que tenía debajo, golpeándolo con fuerza hasta que dejó de moverse. Joaquín forcejeaba con otro, ambos rodando por el suelo del vagón. Los otros 2 guardias habían sacado sus armas, pero no se atrevían a disparar por miedo de dañar el cargamento o herirse entre ellos en el espacio reducido. «¡Las cajas!», Jared gritó Roberto señalando las pilas de cajas de seguridad que llenaban el vagón. «¡Rápido!». Joaquín logró liberarse de su oponente, pateándolo en el estómago con fuerza suficiente para dejarlo sin aire.
Corrió hacia las cajas, usando las herramientas que Roberto le lanzó para forzar las cerraduras. La primera caja se abrió, revelando fajos de billetes ordenados perfectamente. Miles, decenas de miles de pesos en efectivo. «¡Dios mío!», exclamó Joaquín, sus manos temblando mientras agarraba los billetes. Pero no había tiempo para celebrar. El tren comenzó a reducir la velocidad. Estaban saliendo del túnel, lo que significaba que estaban a minutos de la siguiente estación. Roberto subió por la escotilla, asomando la cabeza para ver el final del túnel, acercándose rápidamente. «¡Tenemos que saltar!», gritó hacia abajo. «¡Ya!». Joaquín llenó frenéticamente su mochila con tanto dinero como pudo. Los guardias conscientes comenzaron a recuperarse, moviéndose hacia ellos. Roberto bajó de nuevo, agarró una de las cajas de seguridad completa y la subió por la escotilla con fuerza adrenalínica. El final del túnel apareció ante ellos, una luz grisácea del amanecer que se acercaba como el borde del mundo. Roberto vio a los otros tres esperando junto a las vías, sus linternas agitándose en señal. El tren pasó junto a ellos a velocidad reducida, pero todavía peligrosa. «¡Salta!», gritó Roberto, empujando a Joaquín hacia el borde del techo. Joaquín saltó, su cuerpo girando en el aire antes de estrellarse contra el suelo pedregoso junto a las vías. Rodó varias veces, su mochila amortiguando parcialmente el impacto. Roberto lanzó la caja de seguridad hacia los otros, viéndola explotar contra el suelo y esparcir billetes por todas partes. Luego saltó él mismo. El impacto fue brutal. Roberto sintió algo crujir en su costado, un dolor agudo que le robó el aliento. Rodó incontrolablemente, piedras afiladas cortando su cara y sus manos. Cuando finalmente se detuvo, quedó tendido boca arriba, mirando el techo del túnel que todavía se extendía sobre él, las últimas luces traseras del tren desapareciendo en la distancia. «¡Roberto!», gritó Armando corriendo hacia él. «¿Estás bien?». Roberto se obligó a sentarse escupiendo sangre. «Estoy bien. ¿Dónde está Joaquín?». «Aquí», respondió Joaquín débilmente cojeando hacia ellos. Su tobillo estaba obviamente roto, hinchado y torcido en un ángulo antinatural, pero sonreía, aferrando su mochila contra su pecho. «Lo logramos, hijo de puta, lo logramos». Los hermanos Ochoa estaban recogiendo los billetes esparcidos, metiéndolos en sus mochilas con manos temblorosas. Había dinero por todas partes, más de lo que habían soñado. Mario reía histéricamente, abrazando a su hermano. Felipe lloraba abiertamente, sus lágrimas mezclándose con el polvo y la tierra de su rostro. Pero Roberto sabía que no había tiempo para celebraciones. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Los guardias radiaron nuestra posición. «La policía estará aquí en minutos». Se pusieron en marcha, Joaquín apoyándose en Mario mientras cojeaba dolorosamente. Cada paso era una agonía, pero no podían detenerse. Recogieron tanto dinero como pudieron cargar, dejando atrás fajos de billetes que se esparcían por el túnel como hojas caídas. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Un crujido profundo y ominoso que venía de arriba del techo del túnel. Pequeñas piedras comenzaron a caer, luego rocas más grandes. El salto del tren, el impacto de los cuerpos, algo había debilitado la estructura ya comprometida del túnel. «¡Corre!», gritó Roberto, pero ya era demasiado tarde. El techo comenzó a colapsar. El primer derrumbe fue como el rugido de un dios furioso. Una sección entera del techo del túnel, debilitada por décadas de abandono y humedad, simplemente cedió. Toneladas de roca y tierra se precipitaron hacia abajo con un estruendo que sacudió el suelo bajo sus pies. Roberto apenas tuvo tiempo de empujar a Armando hacia un nicho en la pared antes de que una roca del tamaño de un automóvil se estrellara exactamente donde habían estado parados segundos antes.
El polvo llenó el aire instantáneamente, tan denso que era imposible respirar sin toser violentamente. Las linternas se volvieron inútiles, sus haces de luz rebotando en la nube de tierra suspendida como fantasmas danzantes. Los gritos de los hombres se mezclaban con el sonido continuo de rocas cayendo, un coro de terror que resonaba en las paredes de piedra. Cuando finalmente el estruendo cesó, el silencio que siguió fue aún más aterrador. Roberto tosía incontrolablemente, su boca llena de tierra y sangre. Se obligó a ponerse de pie, tanteando en la oscuridad en busca de su linterna. Sus dedos encontraron el metal frío y la encendió con manos temblorosas. Lo que vio le heló la sangre. El túnel estaba bloqueado. Una pared masiva de escombros se elevaba desde el suelo hasta el techo, sellando completamente el camino por donde habían entrado. Rocas del tamaño de refrigeradores se apilaban en un caos imposible de escalar. Y sepultados en algún lugar bajo todo ese peso, «¡Mario! ¡Felipe!», gritó Roberto, su voz ronca y desesperada. «¡Respondan!». Silencio. Luego, débilmente, un gemido. «Aquí», llegó la voz de Mario, amortiguada y distante. Estamos atrapados. Felipe está herido. Hay una roca sobre su pierna». Roberto, Armando y Joaquín corrieron hacia donde provenía la voz. Sus linternas iluminando frenéticamente los escombros, encontraron un pequeño hueco entre las rocas, apenas lo suficientemente grande para meter un brazo. A través de él podían ver a los hermanos Ochoa, atrapados en un bolsillo de aire del otro lado del derrumbe. Felipe estaba tendido en el suelo, su rostro contorsionado de dolor. Una roca enorme aplastaba su pierna izquierda desde la rodilla hacia abajo. Sangre oscura formaba un charco debajo de él. Mario estaba a su lado, presionando su camisa contra la herida en un intento inútil de detener el sangrado. «Vamos a sacarlos», dijo Roberto, aunque no tenía idea de cómo. Comenzó a tirar de las rocas más pequeñas, tratando de ampliar el hueco. Armando se unió a él, sus manos jóvenes sangrando mientras movían piedra tras piedra. Joaquín, con su tobillo roto, se sentó cerca y usó una barra de metal para hacer palancas sobre las rocas más grandes. Trabajaron durante lo que parecieron horas. El sudor empapaba sus ropas a pesar del frío del túnel. Las manos de Roberto estaban destrozadas, las uñas arrancadas, los dedos cortados hasta el hueso en algunos lugares. Pero cada roca que movían parecía ser reemplazada por dos más. El túnel era inestable, cada movimiento amenazaba con desencadenar otro derrumbe. «No va a funcionar», dijo Mario finalmente, su voz quebrada. «Es demasiado, hay demasiadas rocas». «No digas eso», respondió Armando, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Vamos a sacarlos, te lo prometo». Felipe tosió débilmente. Su rostro había adquirido un tono grisáceo que Roberto reconoció inmediatamente. Estaba entrando en shock, perdiendo demasiada sangre. Sin atención médica inmediata, moriría en cuestión de horas, quizás minutos. «Mario», dijo Felipe con voz apenas audible, «cuida de mamá, dile que lo siento». «No», respondió Mario ferozmente, «no vas a morir aquí, no lo permitiré». Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Roberto lo sabía, todos lo sabían. Joaquín se alejó del hueco cojeando hacia donde habían dejado las mochilas con el dinero. Las abrió y miró su contenido con expresión vacía. Fajos y fajos de billetes, más dinero del que había visto en su vida. Suficiente para pagar sus deudas, para empezar de nuevo, para ser libre. Y ahora parecía tan inútil como papel higiénico. «Tenemos que ir por ayuda», dijo finalmente. «Es la única manera. Roberto, tú conoces el túnel. Hay otra salida, ¿verdad? En el otro extremo». Roberto asintió lentamente. «Sí, a unos 2 kilómetros hacia el este».
Pero eso significa dejarlos aquí solos, y con este derrumbe no sé si el resto del túnel es seguro. Podría colapsar completamente en cualquier momento. Entonces más razón para movernos rápido, insistió Joaquín. Yo no puedo correr con este tobillo. Me quedaré aquí con ellos. Ustedes dos vayan, consigan ayuda, traigan equipos de rescate. Era la única opción, y todos lo sabían. Roberto se acercó al hueco una última vez, mirando a través de él hacia Mario y Felipe. Aguanten. Volveremos con ayuda, lo prometo. Mario asintió, aunque sus ojos decían que no lo creía. Vayan. Y Roberto, si no lo logramos, cuida de nuestra madre. Vive en San Juan Tuxco, la casa azul junto a la iglesia. Prométeme que la cuidarás. Te lo prometo, respondió Roberto, aunque las palabras le sabían a ceniza en la boca. Roberto y Armando dejaron sus mochilas con el dinero junto a Joaquín. Llevaban solo sus linternas, un poco de agua y la determinación de salvar a sus compañeros. Comenzaron a correr por el túnel hacia el este, sus pasos resonando en la oscuridad. El túnel parecía cerrarse sobre ellos con cada metro que avanzaban. Las paredes goteaban agua negra que olía a hierro oxidado. Nuevos crujidos y gemidos provenían de la estructura, como si el túnel fuera un ser vivo que agonizaba lentamente. Pequeños derrumbes bloqueaban partes del camino, obligándolos a escalar sobre montones de escombros o arrastrarse por espacios estrechos donde apenas cabían. ¿Cuánto falta?, preguntó Armando después de lo que parecían horas de carrera. No lo sé, admitió Roberto. Ya deberíamos haber llegado. Algo está mal. Esto está tomando demasiado tiempo. Fue entonces cuando doblaron una curva y encontraron la razón. El túnel estaba completamente bloqueado por otro derrumbe masivo, mucho más grande que el primero. No había ningún hueco, ningún espacio, solo una pared sólida de roca que se extendía hasta perderse en las sombras. «No», susurró Armando cayendo de rodillas. «No, no, no». Roberto golpeó la pared de piedra con sus puños destrozados una y otra vez, hasta que sus nudillos no fueron más que pulpa sangrienta. Gritó con rabia impotente, su voz rebotando en el túnel cerrado. Estaban atrapados, todos estaban atrapados. Se deslizó al suelo junto a Armando, su espalda contra la pared fría. Por primera vez en muchos años, Roberto lloró. Lloró por su esposa enferma, que nunca recibiría el tratamiento que necesitaba. Lloró por los hermanos Ochoa, atrapados bajo las rocas. Lloró por Joaquín y su deuda de sangre que nunca pagaría. Y lloró por Armando, tan joven, con toda una vida por delante, que ahora terminaría en este túnel olvidado. «Lo siento», dijo finalmente, su voz rota. «Lo siento mucho, Armando. Esto es culpa mía. Yo los convencí a todos de hacer esto». Armando lo miró con ojos enrojecidos. «No es tu culpa. Todos elegimos estar aquí. Yo elegí estar aquí». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano sucia. «Mi hermana, Natalia. Ella estudia enfermería. Es lista, más lista que yo. Iba a usar este dinero para pagarle sus estudios, para que pudiera terminar su carrera. Ahora nada», interrumpió Roberto de repente, poniéndose de pie con dificultad. «Todavía no estamos muertos. Tiene que haber otra salida. Los túneles viejos como este siempre tienen conductos de ventilación, salidas de emergencia. Solo tenemos que encontrarlos». Volvieron sobre sus pasos, esta vez examinando cada centímetro de las paredes y el techo con sus linternas. Roberto recordaba vagamente algo sobre un sistema de ventilación, pero habían pasado tantos años, y su memoria ya no era la que solía ser. Pasaron junto a más esqueletos, restos de trabajadores que nunca salieron del túnel, sus huesos ahora fusionados con la piedra y el musgo. Fue Armando quien lo encontró.
un conducto de ventilación excavado en la pared, a unos 3 metros del suelo. Era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre delgado pudiera pasar, y ascendía en un ángulo pronunciado hacia la superficie. No había escaleras, solo paredes de piedra áspera. «Ahí», dijo, señalando con su linterna. «¿Podríamos trepar por ahí?» Roberto estudió el conducto. Era arriesgado. Podrían quedar atascados. Podría no llevar a ninguna parte, pero era su única esperanza. «Tú primero», ordenó Roberto. «Eres más joven, más delgado. Si llegas arriba, puedes conseguir ayuda. Yo intentaré seguirte». Armando trepó sobre los hombros de Roberto, sus manos encontrando grietas en la piedra para agarrarse. Se impulsó hacia el conducto, sus brazos temblando por el esfuerzo. Por un momento terrible, pensó que no cabría, que el espacio era demasiado estrecho. Pero con un último esfuerzo desesperado logró entrar, arrastrándose hacia arriba en la oscuridad. El conducto era una pesadilla claustrofóbica. Las paredes de piedra raspaban sus brazos y espalda con cada movimiento. No había espacio para girar, apenas para respirar. Solo podía moverse hacia adelante, centímetro a centímetro, empujándose con los pies y tirando con las manos. Su linterna iluminaba apenas unos centímetros adelante, revelando más oscuridad, más piedra, ningún final visible. Abajo, Roberto intentó seguirlo, pero su cuerpo más grande y más pesado no cabía en el conducto. Se quedó atascado después de apenas 1 metro, incapaz de moverse hacia adelante o hacia atrás. Pánico puro lo invadió. La sensación de las paredes de piedra presionando contra su pecho, robándole el aire. Con un esfuerzo sobrehumano logró retroceder, cayendo al suelo del túnel y respirando agitadamente. «¡Sigue!», gritó hacia arriba. «Yo encontraré otra salida. Consigue ayuda». La voz de Armando le llegó débil y distante. «No te rindas. Volveré por ustedes». Luego silencio. Roberto estaba solo. Se sentó en la oscuridad del túnel, escuchando los sonidos de la estructura agonizante a su alrededor. Más crujidos, más piedras cayendo. El túnel se estaba derrumbando lentamente, cerrándose como una tumba. Pensó en regresar con Joaquín y los hermanos Ochoa, pasar sus últimas horas con ellos, pero sus piernas no respondían. Estaba exhausto, roto, sangrando por docenas de heridas. Se recostó contra la pared fría, cerró los ojos y esperó. No supo cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido horas o días. En algún momento dejó de sentir las manos. En algún momento dejó de sentir frío. En algún momento dejó de sentir miedo. Soñó con su esposa. Estaba sana en el sueño, joven como cuando se conocieron, sonriendo con esa sonrisa que había hecho que se enamorara de ella. Le decía que todo estaría bien, que descansara, que pronto estarían juntos de nuevo. Cuando abrió los ojos, o creyó abrirlos, ya no estaba seguro de nada, vio una luz en la distancia. No la luz de una linterna, sino algo más brillante, más cálido. Se arrastró hacia ella, dejando un rastro de sangre en la piedra. La luz venía de un agujero en el techo del túnel, un lugar donde el derrumbe había creado una abertura hacia la superficie. Rayos de sol penetraban la oscuridad, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como estrellas diminutas. Con sus últimas fuerzas, Roberto se puso de pie e intentó alcanzar el agujero. Saltó, sus dedos ensangrentados, rozando el borde pero sin conseguir agarrarse. Volvió a intentarlo y otra vez, cada salto más débil que el anterior. Finalmente, en un último intento desesperado, logró agarrar una raíz que colgaba del agujero. Se aferró a ella con todas las fuerzas que le quedaban y comenzó a trepar. La raíz se tensó, amenazando con romperse, pero aguantó. Metro a metro,
Roberto ascendió hacia la luz. Sus dedos tocaron tierra fresca. Aire puro llenó sus pulmones. Con un último esfuerzo, se impulsó hacia arriba y emergió del agujero, rodando sobre el suelo del bosque como un hombre renacido. El sol de la mañana le cegó temporalmente. Pájaros cantaban en los árboles. El olor a pino y tierra mojada era embriagador después de horas respirando el aire pútrido del túnel. Roberto se arrastró lejos del agujero, tosiendo tierra y sangre, pero vivo. Increíblemente, imposiblemente vivo. Se quedó allí tendido durante lo que podrían haber sido horas, simplemente respirando, sintiendo el calor del sol en su rostro. Estaba destrozado, roto, probablemente muriendo de heridas internas que ni siquiera podía identificar. Pero estaba fuera, estaba libre. Eventualmente logró ponerse de pie, tambaleándose como un borracho. Tenía que encontrar ayuda. Tenía que conseguir equipos de rescate para los otros. No podía dejarlos morir allí abajo. Caminó sin rumbo por el bosque, dejando gotas de sangre en su rastro. No tenía idea de dónde estaba. Todas las direcciones parecían iguales. Los árboles se mecían sobre él, sus ramas alcanzándolo como dedos esqueléticos. Voces susurraban en el viento, voces de los muertos, de Pedro Ramírez y todos los otros trabajadores que habían perecido en ese túnel maldito. Fue el sonido de un camión lo que finalmente lo guió. El rugido distante de un motor diésel, el chirrido de frenos. Roberto corrió hacia el sonido, tropezando sobre raíces y rocas, pero sin detenerse nunca. Emergió del bosque directamente frente a una carretera. Un camión de carga se aproximaba, su conductor casi saliendo del camino cuando vio la figura ensangrentada que salía tambaleándose de entre los árboles. El camión se detuvo con un chirrido. El conductor, un hombre de mediana edad con bigote grueso, bajó corriendo. «¡Dios santo, ¿qué te pasó?». Roberto lo agarró del brazo con fuerza desesperada. «El túnel 4. Hay hombres atrapados. Necesito que llames a la policía, a equipos de rescate, por favor». El conductor asintió rápidamente, aunque miraba a Roberto como si estuviera loco. Está bien, te llevaré al hospital. Llamo desde allí». «No», insistió Roberto. «Ahora, tienen que ir ahora. No hay tiempo». Pero incluso mientras lo decía, sabía que era demasiado tarde. Había pasado demasiado tiempo. El túnel era demasiado inestable. Y en lo profundo de su corazón, donde la esperanza había muerto horas atrás, sabía la verdad. Los otros ya estaban muertos. El camionero lo ayudó a subir a la cabina y arrancó hacia el pueblo más cercano. Roberto miró por la ventana trasera, viendo el bosque alejarse. En algún lugar bajo esas montañas, bajo toneladas de roca y tierra, yacían sus amigos. Joaquín con su deuda de sangre que nunca pagaría. Mario y Felipe Ochoa que nunca verían el rancho que habían soñado. Y sus cuerpos permanecerían allí para siempre, junto con Pedro Ramírez y todos los otros fantasmas del túnel 4. Cuando llegaron al pueblo de San Martín Texmelucan, la noticia del asalto al tren ya había llegado. La policía estatal bloqueaba las carreteras buscando a los ladrones. El camionero, realizando la gravedad de la situación, dudó en llevar a Roberto directamente a las autoridades. «Amigo», dijo cuidadosamente, «si estuviste involucrado en lo del tren, la policía te está buscando. Puedo dejarte en el hospital y no decir nada. Tú decides». Roberto consideró sus opciones. Podía huir, desaparecer en México, una ciudad donde podría perderse entre millones, pero eso significaría abandonar a los otros, dejarlos enterrados sin nombre, sin funeral, sin justicia, y significaría nunca poder ver a su esposa de nuevo, vivir como un fugitivo el resto de su vida, o podía entregarse, confesar todo. Al menos así los cuerpos serían recuperados eventualmente. Las familias tendrían cierre.
Y quizás, solo quizás, en prisión podría encontrar algún tipo de paz con lo que había hecho. «Llévame a la policía», dijo finalmente. La estación de policía en San Martín, Texmelucan, era un edificio de concreto pintado de blanco, con barrotes en las ventanas y un letrero descolorido que decía «Policía Estatal de Puebla». El camionero estacionó afuera y ayudó a Roberto a bajar, medio cargándolo hacia la entrada. Los oficiales de guardia se pusieron de pie inmediatamente cuando los vieron entrar, sus manos moviéndose hacia sus armas. «¿Quién es este hombre?», preguntó el sargento de guardia, un hombre corpulento con un cigarro colgando de su boca. «Dice que estuvo involucrado en el asalto al tren», respondió el camionero. «Lo encontré saliendo del bosque cerca del túnel 4. Está gravemente herido». El sargento estudió a Roberto con ojos entrecerrados. «¿Es cierto eso? ¿Asaltaste el tren esta madrugada?» Roberto asintió débilmente. «Sí, pero escúchame. Hay hombres atrapados en el túnel. El techo colapsó. Necesitan equipos de rescate inmediatamente o van a morir si es que no están muertos ya». El sargento hizo un gesto a otro oficial. «Llama a la comandancia. Diles que encontramos a uno de los ladrones y alerta a Protección Civil sobre posibles víctimas en el túnel 4. Se volvió hacia Roberto. «Siéntate antes de que te caigas. Un doctor viene en camino». Las siguientes horas fueron un borrón de dolor, interrogatorios y tratamiento médico improvisado. Un doctor del pueblo limpió y vendó las heridas de Roberto mientras 2 detectives lo interrogaban sin pausa. Roberto les contó todo: cómo había planeado el asalto, quiénes eran sus compañeros, qué había salido mal, dónde estaban atrapados los otros. «¿Y el dinero?», preguntó uno de los detectives. «¿Dónde está el dinero?» «Todavía en el túnel», respondió Roberto. «Lo dejamos cuando todo empezó a colapsar. No nos importaba el dinero en ese momento, solo queríamos salir con vida». Los detectives intercambiaron miradas escépticas, pero no presionaron más. Equipos de rescate ya estaban siendo organizados, aunque todos sabían que sería más una operación de recuperación de cuerpos que de salvamento. Mientras esperaban, Roberto preguntó si podía hacer una llamada. Le permitieron llamar al hospital donde estaba su esposa. La enfermera le dijo que había empeorado durante la noche, que estaba pidiendo por él. Roberto cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Había arriesgado todo por dinero para salvarla, y ahora no podría estar con ella en sus últimos días. 2 días después, llegaron las noticias que Roberto había temido. Los equipos de rescate habían entrado al túnel 4 con equipo especializado. Habían encontrado los cuerpos de Joaquín Méndez y los hermanos Ochoa exactamente donde Roberto había dicho que estarían. Joaquín había muerto de deshidratación y exposición. Felipe Ochoa había muerto desangrado por su herida en la pierna. Mario Ochoa había sobrevivido el más tiempo, pero eventualmente sucumbió a la falta de agua y aire en su bolsillo atrapado. No encontraron rastro de Armando Soto. El conducto de ventilación que había usado se había derrumbado completamente, sellando cualquier posibilidad de rastrear su ruta. Estaba oficialmente listado como desaparecido y presumiblemente muerto. También encontraron el dinero. Las mochilas llenas de efectivo estaban todavía junto a los cuerpos, intactas. Ni un solo peso había sido robado. Toda esa planificación, todo ese riesgo, todo ese sufrimiento y muerte. Y el dinero había permanecido allí todo el tiempo, tan inútil como papel mojado. El juicio de Roberto Villegas fue rápido. Con su confesión completa y ninguna posibilidad de defensa, fue sentenciado a 15 años de prisión por asalto a mano armada, daños a propiedad federal y homicidio involuntario en la muerte de los guardias que resultaron heridos en el asalto. Las familias de sus compañeros muertos testificaron, algunas pidiendo clemencia,
otras exigiendo la pena máxima. La madre de los hermanos Ochoa, una mujer anciana y frágil, se acercó a Roberto después de la sentencia. Él esperaba su ira, su odio. En su lugar, ella simplemente preguntó, ¿sufrieron mucho? ¿Mis hijos sufrieron? Roberto quería mentir, decirle que había sido rápido e indoloro, pero le debía la verdad. Sí, dijo suavemente. Lo siento mucho. Ella asintió, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro arrugado, y se alejó sin decir nada más. La hermana de Armando, Natalia, también estuvo en el juicio. Era una joven hermosa de 22 años, con los mismos ojos oscuros y expresivos de su hermano. Se sentó en la primera fila todos los días, mirando a Roberto con una mezcla de dolor y algo más, algo que él no podía identificar. Después de la sentencia, ella se acercó a él, mientras los guardias lo llevaban esposado. «Mi hermano creía en usted», dijo. «Decía que usted era un buen hombre que había tenido mala suerte. ¿Tenía razón?» Roberto no supo qué responder. ¿Era un buen hombre? Una vez había creído que sí. Había trabajado honestamente durante 15 años. Había amado a su esposa. Había tratado de vivir con dignidad. Pero el primer momento de desesperación lo había transformado en un ladrón y indirectamente en un asesino. «No lo sé», admitió finalmente. «Ya no sé qué soy». Natalia lo estudió durante un largo momento. «Armando no está muerto», dijo de repente. «Lo sé, puedo sentirlo. Está vivo en algún lugar y algún día regresará». Roberto quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Pero había visto el conducto derrumbado, había escuchado los informes de los equipos de rescate. Nadie podría haber sobrevivido a eso. «Espero que tengas razón», dijo suavemente mientras los guardias lo alejaban. Su esposa murió 3 semanas después de su encarcelamiento. Le permitieron asistir al funeral esposado y custodiado por 2 guardias. Una humillación final que apenas registró en su dolor. Ella había muerto sin el tratamiento que necesitaba, sin el dinero que había prometido conseguir, sin su esposo a su lado. Todo por lo cual había arriesgado todo había sido en vano. Los años en prisión fueron lentos y brutales. Roberto se convirtió en una sombra de sí mismo, un hombre roto que cumplía su sentencia en silencio. Otros prisioneros lo evitaban, sintiendo la nube de desesperación que lo rodeaba como un hedor físico. Los guardias lo trataban con una mezcla de desprecio y pena. Pero en las noches, cuando la prisión estaba tranquila y oscura, Roberto yacía en su litera y pensaba en el túnel 4. En sus sueños, caminaba de nuevo por esos pasillos de piedra, escuchando las voces de los muertos susurrando en la oscuridad. Veía a Joaquín fumando su último cigarro, a Felipe sangrando lentamente mientras su hermano lo sostenía, a Armando arrastrándose por ese conducto estrecho hacia un destino desconocido. Y a veces, en esos sueños, las voces le decían cosas. Le decían que Natalia tenía razón, que Armando no había muerto, que había logrado escapar, pero algo había cambiado en él durante esas horas en la oscuridad, que ahora caminaba por el mundo como un fantasma, incapaz de regresar a su vida anterior, perseguido por los recuerdos del túnel. Roberto no sabía si estos sueños eran verdad o simplemente la culpa manifestándose en su mente quebrada. Pero se aferraba a ellos como un hombre ahogándose se aferra a un pedazo de madera flotante. Porque la alternativa, aceptar que había destruido 5 vidas, incluyendo la suya, por nada, era demasiado para soportar. Pasaron los años. 5, luego 10, luego 15. Roberto envejeció prematuramente en prisión, su cabello volviéndose completamente blanco, su espalda encorvándose. El día de su liberación llegó sin ceremonia. Un guardia abrió su celda, le entregó una pequeña bolsa con sus pertenencias
y le señaló la puerta. Roberto salió de la prisión a un mundo que había seguido adelante sin él. Era 1995. México había cambiado. La economía había colapsado y se había recuperado. Nuevos edificios se elevaban donde antes había campos. Y nadie recordaba el asalto al tren de 1980, excepto como una nota al pie en los archivos policiales. No tenía a dónde ir. Su esposa estaba muerta. Su casa había sido vendida para pagar deudas. Sus amigos lo habían abandonado. Pero había hecho una promesa a Mario Ochoa y era una de las pocas cosas que lo mantenían en funcionamiento. Viajó a San Juan Tuxco, un pequeño pueblo en las montañas de Puebla. La casa azul junto a la iglesia fue fácil de encontrar. Tocó la puerta con manos temblorosas, sin saber qué diría, cómo podría justificar su presencia. La puerta se abrió revelando a una mujer muy anciana, más anciana de lo que Roberto recordaba. Los años no habían sido amables con la madre de los Ochoa. Ella lo miró sin reconocimiento al principio, luego sus ojos se ampliaron. «Tú», susurró, «el que sobrevivió. Vine a... Cumplí mi sentencia, y Mario me hizo prometer que cuidaría de usted si algo salía mal. Sé que es tarde, sé que no puedo compensar lo que pasó, pero si hay algo que pueda hacer...» La anciana lo estudió durante un largo momento. Luego, para su sorpresa, se hizo a un lado. «Entra. Hace frío». Roberto entró a la casa modesta. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Mario y Felipe cuando eran niños, adolescentes, hombres jóvenes. Sus rostros sonreían desde cada marco, congelados en el tiempo, eternamente felices e inocentes. «Prepararé café», dijo la anciana, dirigiéndose a la cocina. Roberto se sentó en una silla de madera vieja, sus ojos recorriendo las fotografías. Había una de los hermanos con su madre cuando eran pequeños, todos sonriendo frente a un árbol de Navidad. Otra de ellos trabajando en el rancho familiar, el sudor brillando en sus frentes, pero orgullo evidente en sus expresiones. La anciana regresó con 2 tazas de café humeante. Se sentó frente a Roberto y bebió en silencio durante varios minutos. Finalmente habló. «Después de que murieron, pensé que también moriría. El dolor era... No hay palabras. Perdí a mis 2 hijos en una noche. ¿Sabes lo que eso le hace a una madre?» «No puedo imaginar», respondió Roberto sinceramente. «Pero no morí. Seguí adelante porque eso es lo que hacemos. Seguimos adelante incluso cuando queremos morir, y con el tiempo el dolor se volvió, no más pequeño, pero más manejable, como una herida que cicatriza pero deja una cicatriz que duele cuando llueve». «Lo siento», dijo Roberto las palabras tan inadecuadas. «Lo siento tanto». «Lo sé», respondió la anciana. «Puedo verlo en tus ojos. Has estado en el infierno, igual que yo». Bebió más café, luego agregó: «No necesito que cuides de mí. Estoy vieja, pero no indefensa. Pero si quieres hacer algo bueno, hay algo que deberías saber». «¿Qué cosa?» «El joven, Armando, no murió». Roberto sintió que el mundo se detenía. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?» «Porque lo vi, hace 3 años, en el mercado en Puebla. Estaba diferente, más delgado, con cicatrices, pero era él. Estoy segura». «¿Le hablaste?» «Intenté, pero cuando me acerqué, me miró como si fuera un fantasma. Luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Lo busqué durante horas, pero nunca lo encontré de nuevo». Roberto no sabía si creerle. Podría haber sido un error, una anciana viendo lo que quería ver, o podría ser verdad. Podría ser que Armando realmente hubiera sobrevivido y ahora viviera escondido, incapaz de regresar a su antigua vida. «¿Se lo dijiste a su hermana, a Natalia?» La anciana asintió. «Le conté. Ella también lo está buscando. Pone avisos en los periódicos cada pocos meses, mensajes personales diciendo que está perdonado, que puede volver a casa.
pero él nunca responde. Roberto se quedó con la anciana durante 3 días, ayudando con reparaciones menores en la casa, escuchando sus historias sobre Mario y Felipe cuando eran niños. Era una penitencia pequeña, inadecuada, pero era todo lo que podía ofrecer. Antes de irse, la anciana le dio algo, una foto de los 5 hombres, tomada la noche antes del asalto. Roberto no recordaba que alguien hubiera sacado una foto, pero ahí estaba, los 5 parados juntos, sonriendo nerviosamente a la cámara, todavía vivos, todavía llenos de esperanza y sueños. «Consérvala», dijo la anciana, «para que recuerdes. No los recuerdes como murieron, sino como vivieron, como hombres que trataban de sobrevivir en un mundo cruel». Roberto tomó la foto con manos temblorosas. «Gracias», susurró. De San Juan Tuxco viajó a Puebla, donde buscó a Natalia Soto. Ella todavía vivía en la misma casa donde había crecido con Armando, ahora como enfermera en el hospital regional. Había cumplido su sueño de terminar sus estudios, aunque no de la manera que su hermano había planeado. Cuando Roberto tocó a su puerta, ella lo reconoció inmediatamente a pesar de los años que habían pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. «Entra», dijo simplemente. La casa era pequeña, pero ordenada, llena de libros médicos y fotos de familia. Natalia le preparó té y se sentaron juntos en la sala. «Te dije que él no estaba muerto», comenzó ella sin preámbulo. «Y tenía razón. Lo he visto 3 veces en estos años, siempre de lejos, siempre desapareciendo antes de que pueda alcanzarlo. Está vivo, Roberto. Pero es como si el túnel se hubiera llevado parte de él. Ya no es el mismo». «¿Por qué no regresa?», preguntó Roberto. «¿Por qué no vuelve a casa? Culpa, supongo, o vergüenza. O tal vez el trauma de lo que pasó lo cambió tanto que ya no sabe cómo ser Armando Soto otra vez. He dejado cartas en los lugares donde lo he visto. Le he dicho que está perdonado, que lo amo, que solo quiero verlo de nuevo. Pero nunca responde». Se quedaron en silencio por un momento. Luego Natalia preguntó, «¿Vas a buscarlo?». Roberto no había pensado en ello hasta ese momento. Pero ahora que ella lo mencionaba, se dio cuenta de que era exactamente lo que necesitaba hacer. «Sí», respondió. «Lo buscaré, se lo debo». «Entonces esto te ayudará», dijo Natalia entregándole un sobre. «Son las ubicaciones donde lo he visto y las fechas. Tal vez puedas encontrar un patrón, alguna pista de dónde podría estar». Roberto tomó el sobre, sintiéndose por primera vez en 15 años como si tuviera un propósito. «Lo encontraré», prometió, «y le diré que puede volver a casa». Pasó los siguientes meses siguiendo las pistas de Natalia. Viajó a los mercados donde Armando había sido visto, habló con vendedores y transeúntes, mostró fotos viejas. Algunas personas lo recordaban vagamente. Un hombre delgado con cicatrices profundas, siempre mirando sobre su hombro, pagando en efectivo y desapareciendo rápidamente. Finalmente, en un pequeño pueblo cerca de Cholula, Roberto encontró algo más concreto. Un dueño de una fonda recordaba a un hombre que coincidía con la descripción de Armando, que venía cada pocos meses a comer solo en una mesa del rincón, siempre mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara a arrestarlo. «Viene los días 15», dijo el dueño, «siempre los días 15, como si fuera una fecha importante para él. Se sienta allí por horas, comiendo despacio, bebiendo café tras café. Luego deja dinero extra y se va sin decir palabra. Los días 15. El día del mes en que había ocurrido el asalto. Armando estaba atrapado en ese día, reviviéndolo una y otra vez cada mes. Roberto esperó en esa fonda durante 3 días 15 consecutivos. En el 4.º mes, finalmente llegó. Armando Soto entró por la puerta, y Roberto apenas lo reconoció.
El joven de 23 años que había conocido ahora era un hombre demacrado de 38, con el cabello prematuramente gris y cicatrices que le recorrían el lado izquierdo de la cara. Caminaba con una ligera cojera y sus ojos nunca dejaban de moverse, escaneando constantemente el ambiente en busca de amenazas. Cuando Armando vio a Roberto sentado en su mesa habitual, se congeló. Durante un largo momento, ambos hombres simplemente se miraron. Luego, lentamente, Armando se acercó y se sentó frente a él. «Sabía que algún día vendrías», dijo Armando, su voz rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Oh, Natalia, sabía que alguien me encontraría eventualmente». «Tu hermana te está buscando», dijo Roberto suavemente. «Tu madre, antes de morir hace 2 años, preguntaba por ti todos los días. ¿Por qué no volviste a casa, Armando?» Armando miró sus manos. Cicatrices profundas cruzaban sus palmas. «Porque el Armando que ellas conocían murió en ese túnel. El que salió no soy yo. No soy nadie». «Eso no es cierto. Sobreviviste. Eso significa algo». «¿Sobreviví?» Armando rió amargamente. «No estoy tan seguro. A veces pienso que todavía estoy en ese conducto, arrastrándome en la oscuridad, y todo lo demás es solo un sueño que tengo mientras muero lentamente de sed». Roberto se inclinó hacia adelante. «Cuéntame qué pasó. Cuéntame cómo saliste». Armando bebió un largo sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. Luego comenzó a hablar, su voz monótona, como si estuviera relatando la historia de otra persona. El conducto se estrechaba cada vez más mientras subía. «Hubo un punto donde pensé que no podría seguir, que moriría atascado en la piedra como un insecto en ámbar. Pero algo me empujaba hacia adelante, algún instinto de supervivencia que no sabía que tenía. Finalmente, el conducto se abrió a una cámara pequeña, un antiguo depósito de herramientas que había sido sellado. Había esqueletos allí también, 3 trabajadores que habían quedado atrapados durante alguna construcción antigua. Me senté entre sus huesos y lloré durante horas». «Pero encontraste una salida», instó Roberto. «Sí, había una escalera de hierro oxidada que subía desde la cámara. Los peldaños estaban corroídos, algunos se rompieron bajo mi peso, pero logré subir. La escalera llevaba a una compuerta de metal en la superficie. Estaba oxidada completamente cerrada, pero usé un pedazo de riel que encontré en la cámara como palanca. Me tomó 2 días. 2 días completos sin agua, sin comida, trabajando ese metal oxidado hasta que finalmente cedió. Cuando salí era de noche. Estaba en medio de un bosque que no reconocía. No tenía idea de dónde estaba, qué dirección tomar. Caminé durante 3 días, comiendo raíces y bebiendo agua de arroyos, hasta que finalmente llegué a un pueblo. Pero para entonces ya había escuchado sobre el colapso, sobre los cuerpos encontrados, sobre Roberto Villegas siendo arrestado. ¿Y por qué no te presentaste? ¿Por qué dejaste que todos pensaran que estabas muerto? Armando lo miró directamente por primera vez, porque me di cuenta de que estar muerto era más fácil. Armando Soto había sido parte de un asalto que mató a 3 hombres. Había sido cómplice de un crimen que destruyó familias. Si volvía, terminaría en prisión como tú. Mi hermana tendría que cargar con la vergüenza de tener un hermano criminal. Mi madre moriría de la humillación. Era mejor dejarlas pensar que había muerto heroicamente tratando de conseguir ayuda, que admitir la verdad. «Esa no era tu decisión», dijo Roberto firmemente. «Ellas te amaban. Habrían preferido tenerte vivo, incluso en prisión, que vivir con la incertidumbre de no saber». «Tal vez», admitió Armando. «Pero para cuando me di cuenta de eso, ya habían pasado años. ¿Cómo iba a aparecer de repente y explicar dónde había estado?
¿Cómo iba a mirar a Natalia a los ojos y decirle que la había dejado sufrir innecesariamente? Roberto entendía ese razonamiento. Lo entendía demasiado bien. Él mismo había tomado decisiones similares, decisiones que parecían racionales en el momento, pero que con el tiempo se revelaban como cobardía disfrazada de pragmatismo. Natalia todavía te está esperando, dijo. Todavía pone avisos en los periódicos. Todavía deja cartas en los lugares donde te ha visto. No es demasiado tarde, Armando. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Tú no lo entiendes, respondió Armando, su voz elevándose ligeramente. El túnel no me soltó. Cada noche sueño que todavía estoy allí, arrastrándome en la oscuridad, las paredes cerrándose sobre mí. Me despierto gritando, cubierto de sudor, incapaz de respirar. He intentado trabajos normales, vivir una vida normal, pero no puedo. No puedo estar en espacios cerrados, no puedo confiar en la gente, simplemente no puedo ser normal otra vez. Entonces busca ayuda, insistió Roberto. Hay doctores, terapeutas. Lo que experimentaste tiene un nombre ahora. Lo llaman trastorno de estrés postraumático. Puedes recibir tratamiento. Armando negó con la cabeza. He intentado. Fui a un psicólogo en Ciudad de México. Después de 3 sesiones, me dijo que mi caso era demasiado severo para él, que necesitaba hospitalización, pero no podía hospitalizarme sin identificación real, y usar mi identificación real significaría ser descubierto. Así que me fui y nunca volví. Se quedaron en silencio por un largo rato. El dueño de la fonda les trajo más café, mirándolos con curiosidad pero sin hacer preguntas. Afuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando las ventanas con un ritmo hipnótico. «Ven conmigo», dijo Roberto finalmente. «Ven conmigo a ver a Natalia. No tienes que explicar todo de una vez, solo déjala verte. Déjala saber que estás vivo. Eso es todo lo que pide». Armando estudió a Roberto durante un largo momento. ¿Por qué te importa? Ya cumpliste tu sentencia. Podrías seguir con tu vida y olvidarte de todo esto. Porque no puedo, respondió Roberto honestamente, porque cada noche veo sus caras, Joaquín, Mario, Felipe, los veo morir una y otra vez, y si puedo salvar al menos a uno de ustedes, si puedo hacer que algo bueno salga de toda esa muerte y sufrimiento, entonces tal vez pueda vivir con lo que hice. No fue tu culpa, dijo Armando suavemente. El túnel colapsó. Eso no fue culpa de nadie. El túnel colapsó porque nosotros estábamos allí. Porque yo los convencí de estar allí. Así que sí, fue mi culpa. Y viviré con esa culpa hasta el día que muera. Pero al menos puedo intentar hacer las paces. Armando cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. «Está bien», susurró, «iré contigo, pero si Natalia me rechaza, si me dice que hubiera sido mejor que permaneciera muerto, entonces me voy y no me buscas de nuevo». «¿Trato?» «Trato», acordó Roberto. Viajaron juntos a Puebla al día siguiente. Armando estaba nervioso, sus manos temblando constantemente, su mirada saltando de sombra en sombra. Roberto se mantuvo cerca, hablándole suavemente, manteniéndolo calmado. Era como guiar a un animal salvaje que había sido domesticado una vez, pero que había pasado demasiado tiempo en el bosque. Llegaron a la casa de Natalia al atardecer. Las luces estaban encendidas, y a través de la ventana podían verla moviéndose en la cocina, preparando la cena. Armando se congeló en la acera, incapaz de dar otro paso. «No puedo», susurró. «No puedo hacerlo». «Sí puedes», respondió Roberto firmemente. «Has sobrevivido a cosas mucho peores que esto. Puedes caminar hasta esa puerta y tocar el timbre». «¿Y si me odia?» «No te odiará, es tu hermana, te ama, siempre te ha amado».
Roberto tuvo que prácticamente empujar a Armando hacia la puerta. Cuando finalmente llegaron, fue Roberto quien tocó el timbre. Escucharon pasos acercándose. Luego la puerta se abrió. Natalia estaba parada en el umbral, secándose las manos en un delantal. Miró a Roberto primero, confundida. Luego sus ojos se movieron a Armando. El reconocimiento llegó lentamente, como el amanecer rompiendo sobre el horizonte. Su rostro pasó por una docena de expresiones en segundos. Sorpresa, incredulidad, esperanza, alegría, dolor. Armando susurró, su voz quebrándose. «Hola, Nati», respondió él, usando el apodo que no había dicho en 15 años. Entonces ella se lanzó hacia él, envolviéndolo en un abrazo tan feroz que casi lo tira al suelo. Armando se quedó rígido al principio, abrumado por el contacto físico después de años de aislamiento, pero lentamente, muy lentamente, sus brazos se levantaron y la abrazó de vuelta. Ambos lloraban ahora, sus cuerpos temblando con sollozos que habían sido reprimidos durante demasiado tiempo. Roberto se alejó discretamente, dándoles privacidad, pero Natalia lo llamó. «No», dijo, extendiendo una mano hacia él sin soltar a su hermano. «No te vayas, eres parte de esto también, entraste con nosotros». Los tres entraron a la casa. Natalia preparó café y comida mientras Armando se sentaba rígidamente en el sofá, todavía en shock de estar realmente allí. Roberto permanecía cerca pero en silencio, dejando que los hermanos navegaran esta reunión imposible a su propio ritmo. Hablaron durante toda la noche. Armando contó su historia, la fuga del túnel, los años de vagabundeo, el trauma que no podía superar. Natalia escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sin interrumpir. Cuando terminó, ella le contó sobre su vida, sobre cómo había terminado sus estudios de enfermería, sobre su trabajo en el hospital, sobre cómo nunca había dejado de buscarlo. «Mamá murió hace 2 años», dijo suavemente. «Cáncer de pulmón. En sus últimos días seguía preguntando por ti. Le dije que estabas vivo, que lo sabía en mi corazón. Creo que me creyó, creo que murió en paz, sabiendo que todavía estabas en algún lugar del mundo». Armando se derrumbó ante esta noticia, su cuerpo doblándose sobre sí mismo. «No pude ni siquiera despedirme de ella, no pude estar allí cuando me necesitaba». «Ella entendió», aseguró Natalia. «Le dije todo sobre el asalto, sobre el túnel, sobre lo que pasó. No te culpaba. Estaba orgullosa de que habías intentado conseguir ayuda para los otros». En su mente, eras un héroe. «No soy un héroe», murmuró Armando. «Soy un cobarde que huyó». «Eres un sobreviviente», corrigió Roberto, «y eso requiere su propio tipo de valentía». Mientras el amanecer se acercaba, los tres estaban agotados emocionalmente. Natalia preparó una habitación de huéspedes para Armando, insistiendo en que se quedara. Él aceptó temerosamente, todavía medio esperando despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Roberto se preparaba para irse cuando Natalia lo detuvo. «Gracias», dijo simplemente, «gracias por traerlo a casa». «Es lo menos que podía hacer», respondió Roberto. «Después de todo lo que...» «No», interrumpió ella, «no más culpa, no más vivir en el pasado. Mi hermano está vivo, estás vivo, eso es lo que importa ahora. El resto lo resolveremos con el tiempo». Roberto asintió, sintiendo algo que no había sentido en 15 años. Una pequeña chispa de esperanza. Tal vez Natalia tenía razón. Tal vez era hora de dejar de vivir en el túnel, de dejar de ser perseguido por los fantasmas del pasado. Los meses siguientes fueron difíciles para Armando. Vivir en una casa real, interactuar con personas reales, ser Armando Soto nuevamente después de años de ser nadie, todo era abrumador. Tuvo ataques de pánico, noches donde no podía dormir, días donde apenas podía levantarse de la cama. Pero Natalia estaba allí,
paciente y amorosa, guiándolo de vuelta a la humanidad paso a paso. Roberto los visitaba regularmente, convirtiéndose en una presencia constante en sus vidas. Ayudaba a Armando a encontrar un terapeuta que especializara en trauma, alguien que podía tratarlo sin hacer preguntas sobre su identidad. Lentamente, muy lentamente, Armando comenzó a sanar. Un día, casi un año después de su reunión, Armando anunció que quería ir al túnel 4. Tanto Natalia como Roberto trataron de disuadirlo, pero él insistió. «Necesito enfrentarlo», explicó. «Necesito volver allí y ver que es solo un lugar, solo piedra y tierra, nada más. Mientras siga siendo este monstruo en mi mente, nunca seré libre». Así que los tres hicieron el viaje juntos un sábado soleado. El bosque alrededor del túnel había crecido salvaje en los años transcurridos. La entrada había sido sellada oficialmente con concreto después del colapso, pero Roberto sabía de otra forma de entrar, un conducto de ventilación que había sido pasado por alto. Entraron con linternas potentes y equipo de seguridad. El túnel estaba exactamente como Roberto lo recordaba, tal vez más deteriorado. El agua goteaba constantemente de las paredes. El aire era pesado y húmedo. Y en todas partes había evidencia del colapso. Montones de escombros, secciones del techo caídas, las vías retorcidas como serpientes metálicas. Llegaron al lugar donde había ocurrido el primer derrumbe. Alguien había colocado una placa conmemorativa simple, en memoria de Joaquín Méndez, Mario Ochoa y Felipe Ochoa, fallecidos el 17 de marzo de 1980. Flores marchitas yacían alrededor de la placa, dejadas por familiares que todavía visitaban. Armando se arrodilló frente a la placa, tocándola con dedos temblorosos. «Lo siento», susurró. «Siento haberlos dejado. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para quedarme». «No podías quedarte», dijo Roberto suavemente. «Si te hubieras quedado, habrías muerto con ellos. Sobrevivir no fue cobardía, fue instinto». Permanecieron allí durante una hora, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. Natalia rezó en voz baja, sus palabras haciendo eco suavemente en el túnel. Roberto simplemente se quedó de pie, mirando los escombros, recordando las caras de los hombres que habían muerto aquí. Cuando finalmente salieron del túnel, Armando parecía diferente, más ligero de alguna manera, como si hubiera dejado algo pesado en la oscuridad. «Gracias», le dijo a Roberto. «Necesitaba hacer esto. Necesitaba ver que solo es un lugar. Los fantasmas estaban en mi mente todo el tiempo». «Los fantasmas siempre están en nuestra mente», respondió Roberto. «Pero no tienen que controlarnos». Pasaron los años. Armando encontró trabajo como contador para una pequeña empresa, usando su verdadera identidad ahora. Nunca fue arrestado por su participación en el asalto. El estatuto de limitaciones había expirado y las autoridades consideraban el caso cerrado. Se casó eventualmente, tuvo hijos, vivió una vida que una vez pensó que era imposible. Natalia continuó su trabajo como enfermera, especializándose en cuidado de trauma. Dedicó su vida a ayudar a otros que habían experimentado eventos traumáticos, canalizando su propio dolor en compasión por los demás. Y Roberto encontró una extraña forma de paz. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo hijos, pero se convirtió en una presencia constante en las vidas de Armando y Natalia, casi como un padre o tío mayor. En sus últimos años, comenzó a visitar escuelas, contando su historia como advertencia, no para glorificar el crimen, sino para mostrar las consecuencias reales de las decisiones desesperadas. En 1999, Roberto estaba dando una de estas charlas en una escuela secundaria en Puebla, cuando un estudiante levantó la mano. «Señor Villegas», preguntó el chico,
Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿lo haría diferente? Roberto pensó en la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sí y no, dijo finalmente. Por supuesto que desearía que mis amigos no hubieran muerto. Desearía que pudiera haber encontrado otra forma de conseguir el dinero que mi esposa necesitaba. Pero todo lo que pasó me llevó a donde estoy hoy. Me enseñó sobre consecuencias, sobre valor, sobre redención. Así que no puedo decir que lamento completamente el pasado, porque sin él no sería quien soy ahora. Era la verdad más profunda que había conocido. El pasado no podía ser cambiado, solo aceptado. Los muertos no podían ser resucitados, solo recordados, y los fantasmas nunca podían ser exorcizados completamente, solo domesticados. Roberto Villegas murió en el 2003, a la edad de 65 años. Su funeral fue pequeño, pero estaba lleno de amor. Armando dio el elogio, su voz firme aunque sus ojos estaban húmedos. Este hombre, dijo, me dio 2 vidas. La primera, cuando me convenció de buscar una vida mejor, sin importar el costo. Y la segunda, cuando me encontró perdido y me trajo de vuelta a casa. No era perfecto, cometió errores terribles, pero al final pasó cada día restante tratando de hacer las paces. Y eso, creo, es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Fue enterrado en el cementerio de San Martín Texmelucan, no lejos del túnel 4. Su lápida era simple. Roberto Villegas, 1938-2003, perdido y encontrado. Los años continuaron pasando. El túnel 4 eventualmente fue demolido completamente en 2010, considerado demasiado peligroso para permanecer. Las montañas fueron niveladas, las vías removidas, toda evidencia de su existencia borrada, excepto en los registros históricos y en las memorias de aquellos que habían sido tocados por su oscuridad. Pero Armando nunca olvidó. Cada año, en el aniversario del asalto, visitaba la placa conmemorativa que había sido movida a un parque en Puebla después de la demolición del túnel. Llevaba flores frescas y se quedaba allí por horas, recordando no solo la tragedia, sino también los hombres que habían sido sus amigos, sus hermanos, en esa empresa condenada. En 2015, Armando Soto publicó un libro de memorias titulado Los fantasmas del túnel 4. Se convirtió en un bestseller en México, no porque glorificara el crimen, sino porque contaba una historia profundamente humana sobre desesperación, supervivencia, trauma y eventualmente redención. Las ganancias del libro fueron donadas a programas que ayudaban a personas con trastorno de estrés postraumático y a familias de víctimas de crimen. Natalia escribió el prólogo del libro. En él reflexionaba sobre cómo una noche de marzo de 1980 había cambiado tantas vidas para siempre. El túnel tomó mucho de nosotros, escribió. Tomó vidas, inocencia, seguridad. Pero también nos dio algo inesperado. Nos mostró la profundidad del amor humano, la fuerza de la voluntad de sobrevivir y la posibilidad de redención incluso después de los errores más oscuros. Si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando más relatos impactantes, no olvides suscribirte al canal. Y déjame un comentario contándome qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayéndote estas historias increíbles. En los años que siguieron a la publicación del libro, Armando recibió cientos de cartas de personas que habían experimentado traumas similares, que se habían sentido perdidas en sus propios túneles de oscuridad. Les respondía a cada uno personalmente, ofreciendo palabras de esperanza y aliento. Se convirtió en defensor de la salud mental, hablando abiertamente sobre su lucha con el trauma y la importancia de buscar ayuda. La historia del túnel 4 se convirtió en una leyenda en Puebla.
Los lugareños todavía cuentan historias sobre fantasmas que caminan por donde una vez estuvo el túnel, voces que llaman en la noche desde debajo de la tierra. Algunos dicen que en las noches de marzo, especialmente en el 15º día, puedes escuchar el sonido de un tren que ya no existe, pasando a través de un túnel que ya no está. Pero Armando sabe que los únicos fantasmas reales son los que llevamos en nuestras mentes. Y esos fantasmas, aunque nunca desaparecen completamente, pueden ser integrados en quienes somos, pueden convertirse en parte de nuestra historia sin ser toda nuestra historia. En 2020, 40 años después del asalto, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en el lugar donde una vez estuvo el Túnel 4. Armando Soto, ahora un hombre de 63 años, estuvo allí junto con las familias de Joaquín Méndez y los hermanos Ochoa. Había también representantes del gobierno, académicos que estudiaban la historia de los ferrocarriles mexicanos y docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de alguna manera. Un coro de niños cantó mientras se develaba un monumento nuevo, más grande y más permanente que la placa anterior. Grabados en el granito estaban los nombres de todos los que habían muerto en el Túnel 4 a lo largo de los años. No solo los 3 del asalto, sino también Pedro Ramírez y los docenas de otros trabajadores que habían perecido durante su construcción y uso. Armando dio un discurso, su voz clara y fuerte. «Estamos aquí no para glorificar lo que hicimos», dijo, «sino para recordar lo que perdimos, para honrar a aquellos que murieron y para comprometernos a construir un México donde la desesperación no empuje a las personas a tales extremos, donde trabajadores honestos puedan mantener a sus familias sin recurrir al crimen, donde la enfermedad no signifique bancarrota, donde los jóvenes tengan esperanza de un futuro mejor». Sus palabras resonaron en la multitud. Muchos lloraban abiertamente, recordando sus propias luchas, sus propios túneles oscuros que habían tenido que navegar. Después de la ceremonia, mientras las personas se dispersaban lentamente, Armando se quedó solo frente al monumento. Colocó su mano sobre los nombres grabados, sintiendo el granito frío bajo sus dedos. «Lo logramos», susurró. «Roberto, Joaquín, Mario, Felipe, lo logramos. Vuestras muertes no fueron en vano, cambiaron algo, significaron algo». El viento susurraba a través de los árboles cercanos, y por un momento Armando hubiera jurado que escuchó voces en ese susurro. Voces que decían que estaba perdonado, que podía dejar ir la culpa, que finalmente podía ser libre. Cuando regresó a casa esa noche, Natalia lo estaba esperando con una cena caliente. Sus hijos, 2 hijas hermosas que nunca habían conocido la desesperación que había marcado su propia juventud, corrieron a abrazarlo. Su esposa le dio un beso suave y le preguntó cómo había estado la ceremonia. «Fue liberadora», respondió Armando honestamente. «Como si finalmente hubiera salido del túnel después de todos estos años». Esa noche, por primera vez en 40 años, Armando Soto durmió sin soñar con la oscuridad, sin sentir las paredes de piedra cerrándose sobre él, sin escuchar el sonido del agua goteando en la distancia. Durmió en paz, rodeado por el amor de su familia, sabiendo que había sobrevivido no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Los fantasmas del Túnel 4, finalmente, habían sido puestos a descansar. No olvidados, nunca olvidados, pero sí finalmente en paz. Y en esa paz había una lección que Armando pasaría el resto de su vida compartiendo. Que no importa cuán profunda sea la oscuridad, no importa cuán pesado sea el peso que llevamos, siempre hay una salida, siempre hay esperanza de redención, siempre hay luz al final del túnel.
Solo tenemos que tener el coraje de seguir arrastrándola hacia adelante, incluso cuando parece imposible, especialmente cuando parece imposible. Porque a veces la supervivencia es el acto más valiente de todos.